Giovanni y Eden van al bosque a pescar. Tienen que cruzar un bosque donde una entidad antigua usa el sonido como carnada. Esta entidad observa, aprende, reproduce y atrae, imitando sonidos simples al principio, luego voces humanas y finalmente la voz de alguien conocido. El miedo nace de la duda de si están escuchando a su amigo o a la entidad. El sol se filtraba entre los árboles, pintando el suelo del bosque con manchas de luz dorada. Giovanni revisó la hora en su celular. 0 señal perfecto, nada de distracciones. A su lado, Eden ajustaba la mochila sobre sus hombros, el sonido de las cañas de pescar chocando suavemente. Era la escapada ideal. Lejos del ruido de la ciudad, el único sonido era el crujido de las hojas secas bajo sus botas y el canto lejano de los pájaros. Pero mientras se adentraban más, un silencio antinatural comenzó a sentarse, como si el bosque contuviera la respiración. De repente, un chasquido fuerte, como una rama seca partiéndose bajo un gran peso. Ambos se detuvieron. Giovanni miró a Eden, quien simplemente se encogió de hombros. Probablemente un ciervo. Siguieron caminando. Entonces, otro sonido, un silbido. Era una melodía simple, casi infantil de tres notas. Se repetía una y otra vez, viniendo de algún lugar a su derecha. Giovanni frunció el ceño. El sonaban deliberado a la melodía se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El silencio volvió, más pesado que antes. Eden rompió la tensión. ¿Alguien más por aquí? Giovanni negó con la cabeza. Este sendero era poco conocido. Continuaron, pero ahora cada sonido parecía amplificado. El roce de sus propias chaquetas, su respiración. Unos minutos después, escucharon una tos. Era seca, humana, venía de detrás de ellos. Se giraron al unísono. No había nadie, solo el sendero vacío serpenteando entre los árboles. El corazón de Giovanni comenzó a latir más rápido. ¿Oíste eso? Eden asintió, sus ojos abiertos de par en par. Sí, fue muy claro. Se quedaron quietos, escuchando. El viento susurraba entre las hojas, creando figuras fantasmales. Y entonces, de nuevo, la tos. Esta vez, más cerca. Parecía que alguien lo seguía, apenas fuera de su vista. «¡Hola!», gritó Giovanni, su voz sonando más temblorosa de lo que pretendía. «¿Hay alguien ahí?». Solo el eco le respondió. Decidieron acelerar el paso. El lago no podía estar lejos. El aire se sentía frío, cargado de una expectativa ominosa. Entonces, una voz, una palabra, apenas un susurro llevado por el viento. Ayuda. A los dos se congelaron. La voz era débil, femenina, sonaba perdida. «Hola», gritó Eden. «¿Dónde estás?». El susurro se repitió. «Ayuda». Esta vez parecía venir de su izquierda, desde un denso matorral de helecho. Giovanni sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. «No vayas», le dijo a Eden, quien ya daba un paso en esa dirección. ¿Podría ser una trampa? Eden lo miró, confundido. «Una trampa. Gio, alguien podría estar herido». Pero Giovanni no podía quitarse de la cabeza la extraña secuencia de sonidos. El chasquido, el silbido, la tos, y ahora esto. Era como si algo estuviera probando sonidos, aprendiendo. La voz femenina volvió a sonar, más fuerte, más desesperada. «Por favor, ayuda». Giovanni agarró el brazo de Eden. «No, piénsalo, no tiene sentido». Mientras discutían, un nuevo sonido cortó el aire. Era la voz de Giovanni, su propia voz, diciendo claramente «Eden, por aquí». Pero Giovanni no había abierto la boca. Estaba Dupai,
frente a Eden, con el terror reflejado en su rostro. Eden palideció. Miró a Giovanni, luego en la dirección de donde provenía la voz imitada. Era una copia perfecta. El mismo tono, la misma cadencia. ¿Qué es eso? Balbuceó Eden. La entidad estaba aprendiendo. Había pasado de sonidos simples a voces y ahora los estaba imitando a ellos. «Corre», dijo Giovanni. Su voz real apenas un susurro. «Corre ahora». No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Se lanzaron a la carrera, sin mirar atrás. Ramas les arañaban la cara, raíces intentaban hacerles tropezar. Detrás de ellos, la farsa continuaba. «¡Esperen! Soy yo», gritaba la voz imitada de Eden, luego la de Giovanni. «Eden, me caí. Ayúdame». Las voces se superponían, creando una cacofonía de mentiras que los perseguía. El miedo era un sabor metálico en sus bocas. Cada jadeo por aire se sentía como un grito ahogado. Sabían que detenerse o dudar era una sentencia de muerte. Pero ¿hacia dónde corrían? El bosque parecía interminable. Un laberinto de árboles idénticos. El sol se estaba ocultando, sumergiendo el mundo en sombras azules y púrpuras. De repente, Giovanni tropezó y cayó. Eden se detuvo para ayudarlo, su rostro una máscara de pánico. «Vamos». «Arriba», gritó. En ese instante escucharon un sonido nuevo, el llanto de un bebé. Venía de la espesura, lastimero y desesperado. Era un sonido diseñado para tocar la fibra más profunda de la compasión humana. Eden se quedó paralizado, su instinto luchando contra el terror. Giovanni lo jaló con fuerza. «Es falso. Todo es falso. No escuches». El llanto se intensificó, mezclándose con sus propias voces imitadas que le suplicaban que se detuvieran. «No me dejen solo», lloriqueaba la voz de Giovanni desde los árboles. «Tengo miedo», sollozaba la voz de Eden desde otra dirección. Era una tortura psicológica, un ataque a su confianza, a su amistad. Lograron ponerse de pie y siguieron corriendo, tropezando en la creciente oscuridad. El lago, tenían que llegar al lago, quizás al aire libre, lejos de la densidad de los árboles, estarían a salvo. Entonces una voz habló justo al lado del oído de Giovanni, tan cerca que sintió un aliento helado en su cuello. Era la voz de su madre, fallecida hace años. «Giovanni, cariño, ¿por qué corres?». El corazón de Giovanni se detuvo. Por un segundo, el mundo se desvaneció. El recuerdo de su madre, su voz, era perfecto. El dolor y la nostalgia lo golpearon con la fuerza de una ola. Se tambaleó, las lágrimas brotando de sus ojos. Eden vio su expresión y supo que la criatura había encontrado una nueva y terrible arma. «Gio, no. Es una imitación», recuerda. Pero la voz continuó, dulce y tranquilizadora. «Estoy aquí, mi niño». «Todo Esteban. Solo de...». Giovanni cerró los ojos, luchando contra el veneno que se extendía por su mente. Era una profanación de su recuerdo más sagrado. La ira reemplazó al dolor, abrió los ojos, una nueva determinación ardiendo en ellos. «No eres ella», gruñó hacia la oscuridad, agarró a Eden y corrieron con renovada desesperación. La criatura, enfurecida por su resistencia, desató un infierno de sonidos, gritos, risas maníacas, el sonido de huesos rompiéndose, sus propios nombres pronunciados en un tono amenazante. Era un asalto auditivo total, diseñado para quebrar sus mentes. Finalmente, a través de los árboles,
vieron un brillo, el reflejo de la luna en el agua, el lago. Corrieron hacia la orilla, saliendo del opresivo abrazo del bosque. Se detuvieron en la playa de guijarros, jadeando, mirando hacia la oscuridad de donde habían venido. El bosque estaba en silencio, un silencio absoluto y expectante. Se quedaron allí, temblando, sin atreverse a moverse. El silencio era casi peor que el ruido. Se había rendido, o solo estaba esperando. Lentamente, la tensión comenzó a disminuir. Quizás estaban a salvo. Giovanni miró a Eden, cuyo rostro estaba pálido a la luz de la luna. Lo logramos, susurró Giovanni. Eden no respondió. Solo miraba fijamente a Giovanni. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luego habló, y la voz que salió de su boca no era la suya. Era una copia perfecta de la voz de Giovanni. ¿Seguro que lo logramos? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.